nombre de Isaías? Aurelio. Aurelio. Sí. Buenas noches, hermanos, amigos, pueblo de Cristo. Bueno, bien es cierto, como dice el hermano Aurelio, no nos conocemos, nos estamos conociendo, ¿verdad? Nos estamos conociendo porque no había yo tenido la oportunidad y la gracia de venir a visitarles. Pero en estos días, hermanos, en vista de los acontecimientos que están sucediendo, es importante que la palabra que Dios ha mandado sea conocida y sea escuchada y sea predicada, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es para salvación y para vida, hermanos. Entonces me gustaría compartirles un mensaje breve que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Si gustan abrir su palabra y su Biblia, hermanos, porque la palabra de Dios es verdadera, hermanos, y esa es nuestra guía. Isaías en el capítulo 24, hermanos, ¿verdad? Un recuento breve de lo que dice la palabra del Señor en estos tiempos. En el capítulo 24 de Isaías, hermanos, en el versículo 1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcer a sus moradores. El versículo 2 continúa: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, y como al que compra, al que vende, y como al que presta, al que toma prestado, y como al que da al ogro, así al que lo recibe. Y en el versículo 3 continúa el Espíritu del Señor diciendo: y la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, hermanos. La palabra de Dios ha sido dada por medio del Espíritu Santo, hermanos, en los siervos y profetas. Y el testimonio más importante que yo tengo que compartirles esta noche, hermanos, justamente es sobre la palabra profética, hermanos. La palabra profética en donde Pedro el apóstol en su segunda carta nos dice y nos recalca la importancia de entender estas cosas, hermanos. El apóstol Pedro dice en su segunda carta que la palabra profética, hermanos, jamás ha sido llevada por el interés de los hombres, hermanos. En la segunda carta, en el segundo capítulo, si lo quieren analizar, pero como es testimonio, trataré de ser breve, hermanos. Por eso ven que traigo yo unas hojitas, realmente dentro de la doctrina que les predico a los hermanos y lo que el Espíritu Santo da a cada uno. Y como ministro esta palabra, pues trato de anotar lo más esencial, hermanos, ¿verdad? Y sobre eso guiar un testimonio. Entonces, por eso es que me ven así, hermanos, porque realmente no lo tenía yo planeado ni pensado, ¿verdad? El hermano Leo me ha invitado en este día, hemos estado asociándonos, ¿verdad? Es decir, congregándonos, porque dice la palabra del Señor que donde dos o más estén en su nombre, hermanos, dice, ahí está el Espíritu del Señor, hermanos. Entonces, nuestra congregación puede ser en una casa, en una congregación, en un templo, ¿verdad? Visitando a la iglesia, o hasta en estos días a veces mandando un mensajito, ¿verdad? Si hemos recibido y si participamos de la gracia del Señor, dice, donde dos o más estén en su nombre, ahí está el Espíritu de Dios y ahí está la congregación, hermanos, ¿verdad? Entonces yo realmente me gozo en el Señor y damos toda gloria al Señor en el nombre de Cristo, de que en esta noche se pueda estar predicando esta palabra, hermanos, ¿verdad? Porque si es el deseo de Dios y el interés de Dios, dice, el hombre no tendrá nada que hacer, ni para bien ni para mal. Bueno, ¿por qué? Porque dice la palabra que por medio del Espíritu Santo es hablada la palabra profética, ¿verdad? Entonces los profetas, Dios pone palabra en la boca y en la boca de los profetas y los siervos, hermanos, ¿verdad? Entonces es importante saber que cuando hablamos inspirados por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos guía, no para envanecerse, hermanos, sino para sentar una doctrina y para sentar un entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, porque Cristo quiere que toda su iglesia, hermanos, lleguemos al común entendimiento, dice su palabra, ¿verdad? Que toda su iglesia entendamos las mismas cosas y que seamos edificados en el mismo conocimiento.
Pero yo les he venido diciendo, hermanos, en estos días, Dios ha dado palabra a su pueblo. Dios ha dado palabra a su iglesia, porque ¿cómo será guiado su rebaño, hermanos? ¿Cómo será guiado su pueblo si no es por medio de su palabra? Entonces, recordando a Isaías, hermanos, ¿verdad? La palabra profética, lo que Dios ha inspirado para hablar en este día, viendo los acontecimientos de los últimos tiempos, hermanos, ¿verdad? Los acontecimientos de los últimos tiempos nos dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, hermanos. Estamos viendo, como bien mencionó el hermano en la introducción, Mateo 24 nos habla de estas cosas, hermanos, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, bueno, en aquellos días, decía el Señor, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en muchos lugares, hermanos, cosas que han venido a darse en la generación de nuestros padres, ¿verdad? De los jóvenes. Y en las generaciones previas a lo que estamos viviendo, pero el último tiempo nos recalca que estas cosas irán en incremento, ¿verdad? Nos hace entender el Espíritu Santo, y la palabra profética de los profetas, Isaías nos menciona que sucederá así en esos días, como al pueblo también al sacerdote, dice. Nadie estará exento, hermanos, nadie estará exento. Así al pueblo y al sacerdote acontecerán estas cosas, dice. Como al siervo, así a su amo, ¿verdad? Para que nadie se glorie y para que nadie se jacte, hermanos, ¿verdad? Tanto al siervo como al amo, dice, como la criada a su amo, y como al que compra, al que vende, hermanos, y como al que presta, al que toma prestado, hermanos, y como al que da al ogro, así al que lo recibe, hermanos, ¿verdad? Realmente estamos hablando, y la palabra nos habla de la ira de Dios, hermanos. La ira de Dios manifiesta en la tierra, anunciada por los siervos y profetas, en donde el Espíritu Santo nos guía también. En el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, se hablan de los días de la ira de Dios, hermanos. Y ese es el mensaje más importante realmente, y ese es el testimonio más importante que un siervo les puede compartir en esta noche, hermanos, ¿verdad? Me conocen como Juan, para que vayamos conociéndonos, hermanos, ¿verdad? Como dice el hermano, no nos hemos conocido aún, pero miren, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es el que nos guía, dice también el apóstol Juan en sus cartas. Y que si hemos recibido el Espíritu Santo, nadie más nos enseña sino Él, ¿verdad? Y los que participamos del Espíritu Santo nos edificamos, hermanos, nos edificamos, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios, el juicio de Dios en la tierra ha comenzado, hermanos. Yo les he venido diciendo también, por eso es tiempo de darle la gloria a Dios, hermanos, para que su pueblo sea reconciliado, hermanos. Es tiempo de dar la gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Y verdadera gloria y verdadera honra a Dios, a su palabra, ¿verdad? Y en su congregación, hermanos. Que realmente nos arrepintamos de los malos caminos y de la mala obra, que corrijamos nuestros corazones en estos días, hermanos, porque dice la palabra del Señor, Isaías 24:3, para concluir con esos 3 versículos tenemos para comenzar a analizar estas cosas, hermanos. Dice: la tierra será enteramente vaciada, hermanos, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Qué es lo importante de esta profecía, hermanos? Que Dios lo anunció de antemano por medio de los profetas, ¿verdad? Isaías nos habla de estas cosas, y en estos días podemos ver los acontecimientos. Estos días que he estado yo asociándome y congregándome con el hermano, me ha mostrado cosas que yo desconocía, porque a veces uno no tiene la posibilidad de acceder a alguna información, o por las diferentes situaciones que uno tiene, no se entera de ciertas cosas, como lo que está sucediendo en muchos países, hermanos, todas estas cuestiones sísmicas y tanta cuestión natural, ¿no? Entonces, donde Dios, realmente ahí podemos ver el juicio de Dios, hermanos, porque esto está bajo el poder de Dios, hermanos. Las cosas de la naturaleza, esas ya no están en la mano del hombre, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Dios ha mandado y ha permitido lo que ya había anunciado, es para que recordemos que su palabra está cumplida, hermanos, que sus palabras se están cumpliendo, hermanos, ¿verdad? Por eso es tiempo de dar la gloria a Dios, hermanos, y de anunciar arrepentimiento verdadero, hermanos, ¿verdad? Arrepentimiento verdadero, no por el interés de los hombres, hermanos, porque todavía se predica mucho arrepentimiento en muchos lugares, porque el Evangelio es próspero, porque el Evangelio fue dado para gracia y para salvación, y muchos predican Evangelio. Pero una de las cosas que el Señor ha dado por entendimiento para hablar en estos días, hermanos, es que no todo lo que se dice de Cristo en estos días es de Dios, hermanos.
¿verdad? En estos días no todo lo que dice Cristo es de Dios, hermanos. Y recordemos nada más que cuando sean los días de la manifestación del reino y la venida del Señor, ¿verdad? Acontecerán estas cosas. Yo les he venido recordando, hermanos, hay algunos que fuimos enviados, ¿verdad? Para dar mensaje nada más. Para dar un mensaje, por eso se hablan estas cosas. Dice la palabra del Señor también, si por ahí a veces uno anda en debilidad o en esa cuestión, hermanos, es porque dice el Evangelio. Los que son nacidos del Espíritu, hermanos, no sabemos para dónde vamos realmente. Pero que estemos siempre dispuestos y listos para toda buena obra, nos dice el Evangelio, estar preparados para cuando sean los días difíciles, poder ser una fortaleza para su pueblo y para su iglesia en la gracia de la palabra. La gracia viene de Dios, hermanos. Si se manifiesta entre nosotros, le somos instrumentos solamente, ¿verdad? Le somos instrumentos y con esa esperanza, hermanos, de que así sean recibidas estas cosas, les los comunico, ¿verdad, hermanos? Porque también claramente el Evangelio nos dice en el libro de Mateo 24 que analizábamos, ¿verdad? Ya viendo un poquito más claramente cómo Dios había anunciado estas cosas, que en los últimos tiempos, ¿verdad? Aparecerán muchos falsos profetas. El Señor Jesucristo dice en su palabra, muchos falsos vendrán en mi nombre, y a muchos se engañarán, y a muchos se apartarán, ¿verdad, hermanos? Entonces, hablar de los tiempos de las apostasías, hermanos, es algo también que puede ser y será notorio realmente, y es importante recordar estas cosas para saber de qué espíritu participamos, hermanos, ¿verdad? Porque dice también la palabra del Señor, los apóstoles dicen, analizad todo espíritu, hermanos, ¿verdad? Porque como bien dice la hermana, ¿verdad? En la palabra del Señor dice, maldito aquel que confía en el hombre, hermanos, ¿verdad? Dice los profetas, pero bendito aquel varón que tiene su confianza en Jehová, hermanos, ¿verdad? Bendito aquel que ha puesto su confianza y su esperanza en Jehová, hermanos. Si realmente nosotros creemos en Dios, hermanos, y buscamos su palabra, entonces ahí es donde está nuestra confianza, no en el hombre, hermanos, no en los hombres, porque dice la palabra que en los últimos tiempos, Pedro también lo menciona, y todos los apóstoles hablan un poco de esto, aparecerán engañadores, hermanos, burladores y blasfemos, falsos profetas, ¿verdad? Que encubiertamente dice, predicarán doctrinas de demonios, hermanos, ¿verdad? Y apartarán a su pueblo. Los profetas dijeron, apartarán a mi pueblo, ¿verdad? Y serán esparcidos, su pueblo será esparcido, hermanos, su iglesia, ¿verdad? Por eso, en estos días la palabra del Señor nos habla por medio de los profetas, ¿verdad? De que esta generación, dice, oh generación pecadora, ¿verdad? Y perversa, dice, porque hicieron entrar en ira al Santo de Israel. Entonces, habla del pueblo de Israel justamente, cuando les dice estas cosas, Jeremías dice, generación perversa y adúltera y pecadora, porque se han apartado de la piedad y han provocado a ira al Santo de Israel, hermanos, por esa provocación que hemos hecho a Dios, realmente, porque no hay hombre justo sobre la tierra, ciertamente, hermanos. Hemos provocado a Dios cuando nos hemos apartado de su mandamiento, cuando nos hemos apartado de su palabra. Primeramente dice, el juicio comenzará sobre su pueblo, ¿verdad, hermanos? Pero dice Pedro también, pero si estamos viendo que ya la tierra completa está siendo saqueada y trastornada, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el juicio de Dios ha comenzado ya, hermanos, ¿verdad? Ha comenzado ya. Por eso es tiempo de convertirnos al Evangelio, hermanos. Si hemos provocado a ir a Dios, pues enderezad vuestras sendas, les he venido yo recordando, hermanos, la palabra del Señor en estos días. Isaías también, Isaías 40 nos habla, vos que claman en el desierto, hermanos. Ciertamente, si no me he acercado con algunas congregaciones, he buscado algunas otras donde han recibido en parte esta palabra. Digo en parte porque no completamente se ha logrado la obra del Señor, pero miren que si somos sembradores del Evangelio, dice Pablo, nosotros ponemos una semilla, el crecimiento y el fruto vendrá de Dios, hermanos, ¿verdad? Uno trata de cumplir con la labor en la medida de su posibilidad, hermanos. Ciertamente si hay debilidad, si hay imperfección, pero dice dice la palabra del Señor, que en la debilidad es donde se fortalece su gracia, ¿verdad? En la debilidad es donde su gracia es perfeccionada, dice la palabra, hermanos. A veces somos débiles en el mundo, somos débiles en la carne, somos débiles porque el hombre es débil por naturaleza, pero Dios es el que hace su obra por medio de su gracia y de su espíritu, hermanos, ¿verdad? Entonces, a veces en debilidad se ha detenido un testimonio,
se ha detenido una palabra y un mensaje, no se ha permitido, porque también no hay conveniencia para muchos grupos religiosos. Pero yo en estos días, hermanos, les he venido recordando, no busquemos el interés ni de las religiones, ni de las congregaciones, bueno, más bien de las agrupaciones, ni de los hombres, sino el interés de Dios, porque si Dios es el que está en ira con toda la tierra y con el hombre, solamente Dios puede salvar a los hombres por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio de su palabra, y si nosotros realmente recibimos la gracia y el Espíritu de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, muchos falsos profetas que han engañado a su pueblo, ¿verdad? Se cumplen las palabras de Dios. Si hemos visto, no porque yo haya visto, he visto algunas cosas, hermanos, pero a veces dice Isaías que somos como ciegos. Cuando somos inspirados del Señor, somos como ciegos porque no alcanzamos a ver a gran magnitud lo que está aconteciendo en muchos lugares. Pero si Dios nos ha dado entendimiento y ha dado guía en su palabra, la palabra de Dios es verdadera, hermanos. Si estamos viendo que se cumplen eventos naturales, pues cuánto más los eventos dentro de la iglesia no se van a cumplir, hermanos, ¿verdad? Cuánto más no se van a cumplir los eventos dentro de la iglesia, en donde anuncia falsos profetas, engañarán a mi pueblo. El Señor Jesucristo dice en su palabra que cuando sea su venida, ¿verdad? Ahora ha mandado nosotros, yo les digo, enderezad vuestras sendas, les anuncio, hermanos, les anuncio, enderezad vuestras sendas porque el reino se ha acercado, hermanos. El reino está cerca ya, porque así mandó Jesucristo a sus apóstoles y profetas, hermanos. Él dice, anuncian que el reino está cerca, que el reino ha venido, y en donde lo reciban, dice el Señor, ahí posará su paz y ahí posará su espíritu, hermanos. Pero si en algún lugar no lo reciben, dice el Señor, bueno, sacudiendo el polvo de vuestros pies, dice, vayan hacia otro lugar dando testimonio, ¿verdad, hermanos? Sabemos que son palabras de juicio realmente, pero uno nunca quiere traer juicio ni condenación, porque no nos ha mandado el Señor a condenar a nadie, sino que su evangelio ha sido dado para salvación, hermanos, y para reconciliación de todos los que creen en Él, hermanos, ¿verdad? Por eso yo les digo, hermanos, cuando sean los días de la venida del Cordero de Dios, recordemos la palabra que nos ha sido dada ya. Juan el apóstol nos dice en su evangelio, ¿verdad? Que cuando sea la venida del Señor, dirá que todos los que vinieron antes de mí, dirá el Señor, ¿verdad? Engañadores son y robadores son, hermanos, ¿verdad? Entonces sabemos que el pueblo debe ser guiado y dirigido en la palabra del Señor, hermanos, y tener mucha precaución. Por eso dice el Señor, cuando oigan decir que está en un lugar o que está en otro lugar, dice el Señor, no salgan y no crean, hermanos, ¿verdad? Porque así muchos engañarán a su pueblo, hermanos, ¿verdad? Y dice que esta generación adúltera y pecadora que se ha apartado en apostasías, porque eso se llaman apostasías, ¿verdad? Habla que incluso dentro del mismo pueblo, dice Ezequiel anuncia, ¿verdad?, sobre los falsos profetas. Hay de tus profetas insensatos, oh Israel, le dice, ¿verdad?, a su pueblo. Hay de tus profetas insensatos que han hablado vanidad, que han hablado mentira, ¿verdad? Y que han hablado paz, pero no la hay, dice Ezequiel, hermanos, ¿verdad? Hay de tus profetas insensatos, oh Israel, ¿verdad? Yo estoy contra ellos, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo estaré contra ellos y no entrarán en la congregación de mi pueblo, dice Ezequiel. Aquellos profetas insensatos no entrarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de Israel, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, el libro de Israel y el libro de la vida son cosas distintas, ¿no? Pero nosotros debemos de buscar, hermanos, ser ingresados al libro de la vida, ¿verdad? Porque Israel ciertamente nos habla en la palabra a causa de los profetas insensatos y a causa de las falsas obras, hermanos. Dice que será endurecido el corazón de Israel, hermanos, el corazón de Israel. Por eso yo quiero pues anunciarles una palabra como pregunta y como reflexión en esta noche, hermanos. Ciertamente los días de la iglesia vendrán, pero yo les pregunto, ¿aquí somos pueblo de Israel o somos gentiles, verdad? Si alguno quisiera comentar algo al respecto, con toda confianza. Pero ¿por qué les digo esta pregunta, hermanos? Porque realmente nos habla de que Israel tiene que ser endurecido. Bueno, no tiene que ser, sino que Dios anunció
que eso iba a suceder a causa de todas estas cosas, ¿no, hermanos? Entonces, endurecido en el pecado, en la vanidad de su corazón, dice, y de sus mentes, hermanos, ¿verdad? Y dice el profeta también, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? He aquí que yo te mando a la casa de Israel y no te querrán oír, dice, porque no me quieren oír a mí, dice el Señor, en su Espíritu, ¿verdad? Entonces, anuncia estas cosas, ¿verdad? Hermanos, yo les he dicho, los que recibimos el Espíritu Santo y los que abrimos el corazón, enderezamos nuestras sendas, hermanos, ahí es donde vendrá realmente pues la gracia de Dios, ¿verdad? Yo les he dicho, el Evangelio de Jesucristo, hermanos, se comienza por creer, porque dice que todo el que tiene fe en Él tiene vida, hermanos, ¿verdad? Y para vida es que se predica la palabra del Señor, hermanos. Y para vida eterna es que se predican las promesas del Señor, hermanos, ¿verdad? Las promesas del Señor, hermanos. Pero que su pueblo se arrepienta y se convierta de las falsas obras, de las obras muertas, hermanos. Dice Ezequiel, he aquí que crié hijos y los engrandecí, pero se rebelaron contra mí, dice Ezequiel, hermanos, ¿verdad? Hablando de todos esos apóstatas, anticristos y falsos profetas que muchas veces salen de la misma casa de Israel, hermanos, ¿verdad? Salen de la misma casa de Israel, dice, he aquí que crié hijos, los engrandecí, pero se rebelaron contra mí, dice el profeta, ¿verdad? Por eso, aquellos que han conocido o escuchado o atendido a falsos profetas, hermanos, en estos días es tiempo de darle la gloria a Dios y de enderezar vuestras sendas, hermanos, ¿verdad? Enderezar vuestras sendas, hermanos. Arrepentirnos de los falsos caminos. En Apocalipsis tenemos una palabra que nos habla los días de la ramera y de la condenación de Babilonia, que es prácticamente la corrupción que hay dentro de la iglesia, hermanos. La iniquidad que hay dentro de la iglesia, dice el Espíritu del Señor, ¿verdad? Apartaos de ahí, salid de ahí, pueblo mío, dice el Espíritu del Señor, hermanos, ¿verdad? Para que no tengamos parte de sus plagas y de sus pestes, hermanos, ¿verdad? Sabemos que la ira de Dios que está siendo dada ya, está siendo vista ya de diferentes maneras, hermanos. Nos dice claramente el Espíritu del Señor cómo podemos nosotros ser librados de la ira. Apartaos de ahí, pueblo mío, salid de ahí, pueblo mío, ¿verdad? Si alguno dice ser pueblo de Israel, no hay diferencia. Si alguno dice ser pueblo de Cristo, no hay diferencia, hermanos, porque realmente Cristo vendrá por sus ovejas, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y que no hay salvación si no es por medio de Cristo, ¿verdad? También, como dice Pablo, para que nadie se jacte y para que nadie se glorie, dice que Dios ha sometido a todos bajo pecado, para tener misericordia de todos, hermanos, en estos días, ¿verdad? Por eso la palabra de arrepentimiento que les anuncio, hermanos, es para todos los que recibimos el Evangelio. Y como dijo el apóstol Pedro también en el pórtico de Salomón, hermanos, ¿verdad? Anunciando una palabra dada por el Espíritu Santo, hermanos. Es tiempo de arrepentirnos y convertirnos al Evangelio, hermanos, ¿verdad? Conversión significa, tenía una ropa, me pongo otra ropa, ¿no? Hablando del Espíritu de Dios, traíamos un Espíritu, pues recibimos el Espíritu que Dios ha mandado, que es para gracia y que es el Espíritu de Cristo, hermanos, ¿verdad? En el cumplimiento de estas cosas, enderezar el camino, hermanos, preparar calzada a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Cuidado, mi no se vaya a caer, bueno. Dentro de todo esto, miren, yo traigo por presentarles una canastita, hermano. Una canastita y una caña, bueno, pueden ver ahí que traigo una vara esta, porque la palabra fue dada y lo he anunciado en algunos lugares, hermanos, lo he anunciado en algunos lugares, pero para hacer testimonio realmente a Dios y a sus obras, habla Apocalipsis 11, hermanos, de una caña semejante a una vara de medir, hermanos, ¿verdad? Pero estas cosas y esta corrección y este arrepentimiento viene primero para su pueblo, dice, mire el templo de Dios y a los que adoran en él, hermanos, ¿verdad? Pero el patio, dice, ese quedará aparte, ese será dado a los gentiles y será hollado por los gentiles. Por eso yo les pregunto, hermanos, ¿somos pueblo de Israel? ¿Somos pueblo gentil? Analicemos bien estas cosas, indaguemos bien estas cosas para saber entonces sí cómo vendrá la gracia de Dios entre nosotros y nuestra reconciliación, hermanos, nuestra reconciliación, porque para reconciliación es este mensaje, ¿verdad? Israel, dice, no te oirá, dice,
pero los que te oyeren, ¿verdad? Y el pueblo gentil, dice Pablo en el Evangelio, dice, se dará endurecimiento a Israel. Son profecías que vemos que se cumplen y que se tienen que cumplir, hermanos. Por eso yo les digo la palabra profética, ¿verdad? La que viene por el poder de Dios, hermanos, ¿verdad? Son cosas que se tienen que cumplir. Israel será endurecido para dar lugar a la generalidad de los gentiles, hermanos. Con Cristo no hay diferencia, ni nos vamos a discriminar unos con otros, si somos judíos, si somos israelitas, si somos gentiles, si somos griegos, si somos... Dice que el Evangelio de Cristo, hermanos, dice la palabra del Señor, ha sido dado para judíos y para griegos. No hay diferencia, dice, para israelitas y para gentiles, no hay diferencia, hermanos. En estos días que Dios manda estas palabras por medio de Cristo, hermanos, Dios manda estas palabras por medio de Cristo. Si lo recibimos, hermanos, recibiremos la gracia de Dios. Para israelitas y para gentiles, ¿verdad? Pero si su pueblo será juzgado primeramente, entonces entendemos y nos da entendimiento de la palabra del Señor, que entonces los gentiles tendremos parte de estos días, hermanos. Seremos bendecidos por la obediencia al Evangelio, hermanos. Si obedecemos al Evangelio, los gentiles tendremos parte del anuncio de la palabra de Dios, en donde será ingresado en la generalidad de los gentiles. Y después de eso, entonces Dios le dará tiempo a Israel realmente de ser ingresados nuevamente. ¿Para qué? Para que nadie se glorie y nadie se jacte delante de Dios, hermanos, y de su palabra, que es su Espíritu Santo, hermanos. Para eso, para que el hombre no se envanece, porque los judíos dicen, somos judíos y tenemos todas las cosas, dicen los judíos. Y hacen por menos a los que somos de Cristo, cuando la palabra del Señor nos ha dicho que Cristo nos ha reconciliado con Dios, hermanos, y que no hay otro nombre debajo del cielo, dice la palabra del Señor en las cartas de Pablo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Es Pedro, me parece, es Pedro. Para salvación, hermanos, y para vida eterna. Entonces, los que se han envanecido por sus costumbres, por sus raíces hebreas, judías, qué sé yo, en estos días que nadie se glorie y que nadie se jacte, sino que obedezcamos al Evangelio, hermano, ¿verdad? ¿Y cuál es la palabra y la obediencia al Evangelio? Que 7 copas serán dadas, hermanos, 7 copas serán anunciadas para 2 cosas, hermanos, para 2 cosas muy importantes. Por un lado dice las copas de la ira. Dice las copas de la ira, hermanos, ¿verdad? Será derramada la ira, ¿verdad? Sobre los hijos de desobediencia, hermanos, los que se apartaron de Dios, y sobre toda la tierra, ¿verdad? Que no ha buscado a Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que realmente el hombre busque el camino del Señor, los que busquen salvación. Para recordarnos que la palabra de Dios es eterna, hermanos. Que la palabra de Dios es eterna realmente, en el aspecto en que todos los que le buscan, dice, tendrán y heredarán la vida, ¿verdad? Pero todos los que se apartan de su palabra, pues van hacia camino de muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía que hay 2 caminos, el camino angosto, hermanos, y el camino ancho, hermanos, el camino del mundo, el camino de la perdición, el camino del pecado, hermanos, el camino de la muerte, ¿verdad? Pero por otro lado, el camino de la vida, el camino angosto, hermanos, que es por medio de Cristo y su palabra y su Evangelio. Si le hemos conocido, si le hemos guardado, si hemos sabido que el Cordero de Dios vino a reconciliar a todos los hombres, hermanos, y hemos creído que su sangre preciosa fue derramada para nuestro perdón, hermanos. Para nuestro perdón, porque el hombre ciertamente, apartado de Dios, está en camino de muerte, hermanos. Así estábamos la mayoría de nosotros antes de venir a Cristo. Como testimonio, cada uno puede testificar sobre estas cosas, hermanos. Pero sabemos que la sangre preciosa de nuestro Señor nos ha limpiado, dice la palabra, ¿no? Nos ha quitado del pecado, ¿verdad? Si le hemos recibido y si le hemos guardado, y nos ha llevado a caminos de vida, al camino estrecho. Y esa es la segunda razón para la cual es dada esta copa. Por un lado, hermanos, para anunciar que la ira de Dios vendrá sobre los que desechan estas cosas, sobre los que no reciben la gracia y la palabra, hermanos. Y por otro lado, para anunciar reconciliación a su iglesia, hermanos, reconciliación a su pueblo, hermanos, reconciliación a los que buscan a Dios y a los que se arrepienten al Evangelio, hermanos.
¿verdad? Al Evangelio, no a los hombres, hermanos, no a los hombres, no nos debemos arrepentir a los hombres, sino a Dios, su palabra y al Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, hermanos, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando tenemos oportunidad, hermanos, de escuchar el Evangelio, ¿verdad?, que viene de Dios en su Espíritu Santo, hermanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hermanos. Realmente abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a la palabra del Señor, recibirla, hermanos, y procurar obedecerla a la prontitud, hermanos, ¿verdad? A la brevedad. Procurar obedecer la palabra del Señor, porque en la obediencia al Evangelio, hermanos, es donde vendrá la gracia de Dios con nosotros, hermanos. Es donde vendrá la bendición de Dios con nosotros. Yo les he venido diciendo, esta copa, hermanos, y este sacrificio es de fe primeramente, hermanos, es de fe primeramente, que creamos que ha sido mandado de Dios. Por el testimonio lo conocemos, porque dicen los profetas también, Isaías dice: a la ley y al testimonio tienen que hablar los siervos del Señor, hermanos. A la ley y al testimonio, porque si hablan más de esto, dice, no les ha amanecido, no han conocido la verdad. Entonces sé que será un poco difícil esta labor, porque anunciar el Evangelio que viene de Dios siempre ha sido una tarea ardua para todo siervo, para todo fiel, para todo aquel que busca llevar el camino del Señor. Pero si Dios nos da gracia, entendimiento, y Él actúa en nosotros, entonces sus palabras serán sembradas, hermanos. Sus palabras serán sembradas, y si obedecemos a lo que Dios ha mandado, entonces su promesa será dada, hermanos, ¿verdad? Reconciliación para su iglesia, como dice también Isaías 40, anunciar al corazón de Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Prácticamente en estos días, hermanos, Jerusalén, la iglesia que será redimida, hermanos, ¿verdad? Algunos piensan que el Jerusalén terrenal, pero por eso yo les pregunto, ¿somos pueblo de Israel? ¿Somos gentiles, espirituales o carnales, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué somos realmente? Porque la iglesia de Dios es el Israel espiritual del que nos habla la palabra, la iglesia de Cristo que ha guardado su mandamiento, hermanos. Por eso yo les digo, hermanos, hablad al corazón, dice la palabra del Señor, de Jerusalén, que su tiempo y su reconciliación está cerca ya, hermanos, ¿verdad? Que su tiempo y su reconciliación está cerca. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, ya para concluir, hermanos. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo, anuncian profecía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, ¿verdad? Dice: de cierto tu casa será hecha desierta, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hasta que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, hermanos. Y vemos que se cumplen estas cosas, que se han cumplido en algunas congregaciones a causa de todas estas situaciones y eventos que están aconteciendo en los últimos días, hermanos. Podemos creer la palabra del Señor. Y los que vengamos a esta reconciliación y a esta gracia, pues ahí estaremos formando parte de la iglesia que será redimida, hermanos, en los últimos tiempos, hermanos. Que tengan buena noche, hermanos, buen entendimiento. Y para concluir, una palabra que dice Juan en su Evangelio, en sus cartas, hermanos, dice que aquel que es de Dios, ¿verdad?, y que ha conocido a Dios, nos oye, hermanos. Pero a los que no conocen a Dios, no nos oyen, hermanos.